Hola a todos, mi nombre es Diana Díaz. Actualmente estoy cursando el posgrado en Docencia Superior en la Universidad Marítima de Panamá. Hoy vamos a hablar un poco sobre aquel rol docente, los desafíos que tiene tanto docente y estudiante en el día de hoy junto a las tecnologías y aquella creación como aprendizaje y contenido. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gregorio Bellamy, soy ingeniero en transporte marítimo y actualmente estoy cursando un posgrado en docencia superior en la Universidad Marítima Internacional de Panamá. Hoy vengo a hablarle acerca de cómo enseña un buen docente y voy a subdividirlo en 3 puntos. Punto número 1, el valor de la experiencia previa. Punto número 2, la enseñanza universal y su principio. Y por último, pero no menos importante, vengo a hablarle acerca de la motivación y el deseo de aprender. Podemos decir que el acto de enseñar no debe ser visto como una transmisión de conocimientos de forma unilateral, sino que debe ser un proceso dialógico en donde tanto el educador como el educado aprendan y se enriquezcan mutuamente. Según Freire, la educación debe ser un acto liberador, que nos permita a los educandos reflexionar críticamente sobre su realidad y transformarla a través de la acción. Para él, el educador tiene la responsabilidad de provocar aquel interés y curiosidad de los educandos para poder estimular su pensamiento crítico y ayudarles a la vez a desarrollar sus potenciales. En este sentido, podemos decir que el acto de enseñar no se limita a transmitir información o enseñar habilidades, sino que implica un poco más, como crear un espacio de diálogo y reflexión en lo que los educandos se conviertan en un sujeto activo de su propio aprendizaje. De esta manera, el acto de enseñar se convierte en un momento fundamental del proceso de aprendizaje, pero se limita a él, ya que implica también la construcción de conocimientos, la adquisición de habilidades y la transformación de la realidad. ¿Qué busca el aprendizaje como creación del alumno? Bueno, esto se refiere a una idea más que todo en donde el estudiante es un participante muy activo en su propio proceso de aprendizaje, en lugar de lo usual que simplemente es recibir y memorizar información. Aquí el alumno juega un papel muy importante y activo en la generación de conocimiento y en la construcción de ciertos significados. Este enfoque reconoce un poco más al estudiante como el donde él puede tener su propia forma única y de pensar y de comprender la información. Al mismo tiempo se reconoce que el aprendizaje es un proceso constructivo en lo que los estudiantes deben participar activamente para poder construir propios conocimientos. Este aprendizaje como creación de alumno implica a que los estudiantes se involucren un poco más en actividades para poder fomentar ese pensamiento crítico, esa resolución de problemas y la creatividad. Los estudiantes aquí deben ser desafiados a pensar de una manera mucho más independiente, a buscar aquellas perspectivas y generar ideas originales. Más que todo, también implica un énfasis en el aprendizaje activo y práctico, en donde los estudiantes deben tener la oportunidad de explorar, de experimentar lo que ya han aprendido en contextos reales. Esto lo que hace es realmente permitirles desarrollar aquellas habilidades y competencias de manera significativa y relevante para la vida. ¿Qué desafío tenemos hoy los docentes y alumnos en la educación actual? Bueno, uno más que todo es por poder adaptarse a un entorno con cambios constantes y de nuevas formas de enseñanza y aprendizaje. Los docentes deben estar preparados para utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en las aulas de clase, así también como para promover aquel trabajo en equipo y el pensamiento crítico en sus estudiantes. Por otro lado, los alumnos también enfrentan el desafío de adaptarse en un sistema educativo que cada vez busca fomentar aquellas habilidades para poder desarrollar la creatividad y la autonomía y aquella capacidad de poder resolver problemas. Además, deben aprender a manejar información de forma crítica y responsable, navegando en un mundo digital que hoy en día está lleno de distracciones y de mucha desinformación. Para superar estos desafíos es necesario una estrecha colaboración tanto entre el docente y el alumno para poder llegar a aquella implementación de metodologías educativas innovadoras que ayuden a promover el desarrollo de habilidades y de aquellas competencias muy necesarias en el mundo actual. Es muy importante que los docentes se mantengan actualizados y en constante formación para así poder brindar aquella educación de calidad y adaptada a las necesidades de los alumnos
hoy en la actualidad. La experiencia previa son procesos vitales y únicos que demuestran una cantidad enorme de riquezas acumuladas en cuanto al conocimiento. La experiencia previa también crea una convicción de lo que es cierto y de lo que no es cierto, de qué es lo que es verdaderamente efectivo y qué es lo que en realidad no es efectivo. La experiencia previa es sumamente importante en el ámbito educacional porque es aquella que te dota de un valor agregado a la hora de enseñar y a la hora de aprender. El principio de la enseñanza universal tiene una alta influencia de la filosofía, que es la madre de toda la ciencia, y se resume en una pregunta, y esta es la siguiente: ¿qué piensas tú? A partir de esta pregunta se desarrollan todas las ciencias porque nace la incógnita y el deseo de conocer y aprender el porqué de las cosas. Ya que este punto tiene mucha influencia filosófica, quiero ejemplificarlo e ilustrarlo con el libro El maestro ignorante de Jacques Rancière. Jacques Rancière fue un profesor de filosofía política de la Universidad de París y él escribió un libro en el que se basa lo siguiente. Se trata de un profesor francés llamado Joseph Jacotot, quien fue exiliado a Países Bajos. Y cuando llega a Países Bajos, empieza a ejercer como profesor. Pero resulta que cuando llega a su salón de clases, ninguno de sus estudiantes saben hablar francés. Él intenta dar las clases, pero ve que los estudiantes no captan sus enseñanzas. Algo ocurre en el transcurrir del día del profesor Joseph Jacotot y esta adversidad, esta barrera, esta circunstancia hace que él se ausente reiteradas veces al salón de clase. Pero antes de ausentarse, él dejó un libro de francés a sus estudiantes. Al pasar del tiempo, los estudiantes de Países Bajos empiezan a leer el libro que dejó Joseph Jacotot, su profesor, que ahora se está ausentando. Y cuando empiezan a leer el libro de manera didáctica, de manera independiente, empiezan a comprender y entender el lenguaje francés. Cuando Joseph Jacotot se entera de esto, se sorprende. Y no solamente se sorprende porque aprende acerca del lenguaje francés, sino porque sus habilidades cognitivas de memoria, de aprendizaje, de comprensión, se desarrollaron de una manera impresionante. Y Joseph Jacotot se asombra de gran manera acerca del avance significativo que han tenido sus estudiantes. Y bajo esta premisa se establecen los cimientos del libro El maestro ignorante. Uno de los mensajes principales del libro es que los estudiantes deben de ser autodidactas, deben de levantar esa incógnita, deben de despertar esa incógnita que todos los seres humanos tenemos acerca de aprender, acerca de saber cómo se hacen las cosas. En esta ocasión, los estudiantes desarrollaron capacidades que ni ellos mismos pensaban que tenían. ¿Por qué? A causa de la adversidad que se les presentó. No tenían un profesor y tuvieron que ser autodidactas para poder avanzar en su aprendizaje. La motivación y el deseo de aprender. A pesar de que los estudiantes de Jacotot no tenían a su profesor presente, pudieron desarrollar habilidades impresionantes. Pudieron aprender, escribir y hablar francés. Esto deja demostrado que cuando se quiere aprender y se tiene el deseo de aprender, se puede lograr. Quiero también resaltar la motivación intrínseca que tuvieron estos estudiantes, que a pesar de que no había un profesor, un docente ahí incentivándolos a aprender, ellos de manera autodidacta empezaron a aprender y pudieron comprender el lenguaje francés. El mensaje es claro y es el siguiente: si lo quieres, lo puedes lograr, solamente tienes que esmerarte y esforzarte para poder aprender y extender tus límites en el ámbito educacional. El mensaje del filósofo político Rancière con este libro es el siguiente: cada individuo tiene la responsabilidad de autoliberarse por medio del aprendizaje. El aprendizaje desarrolla habilidades blandas en el individuo y esto permite que despierte su pensamiento crítico.
Y una vez despierta el pensamiento crítico, entonces es verdaderamente libre. En conclusión, los buenos docentes enseñan de manera efectiva y brindan un ambiente de aprendizaje positivo y motivador. Utilizan una gran variedad de métodos y de enseñanzas, adaptándolas a las necesidades individuales de cada estudiante. Fomentan la participación activa y el pensamiento crítico. Aquel buen docente demuestra pasión por su materia y transmite esta pasión a sus estudiantes. Utiliza ejemplos concretos y aplicaciones prácticas para ayudar a los estudiantes a poder comprender y relacionar el contenido con su vida diaria. Además, los buenos docentes se preocupan por el bienestar emocional y social de cada uno de sus estudiantes y establecen una relación de confianza con ellos. También se esfuerzan por conocer a cada estudiante individualmente y adaptarse a las necesidades y estilo de aprendizaje de cada uno de ellos. También los buenos docentes son muy flexibles y están dispuestos a adaptar aquel enfoque de enseñanza según las necesidades cambiantes que hoy en día podemos encontrar en cualquiera de los estudiantes y las circunstancias. Fomentan la colaboración y el trabajo en equipo, animando a los estudiantes a poder aprender de otros y al compartir sus conocimientos y experiencias. Muchas gracias.